¿Alguna vez has sentido que tu sanidad está fuera de tu alcance? Quizás has orado, has clamado, has esperado y aún sigues en la misma situación. La enfermedad sigue ahí, el dolor no desaparece y en lo más profundo de tu corazón te preguntas, ¿por qué Dios no me sana? Ahora, ¿y si te dijera que hay un principio oculto en la Biblia que muy pocos conocen? Un secreto espiritual que puede desbloquear el milagro de sanidad en tu vida. Un código divino que ha estado en las Escrituras desde el principio, pero que solo aquellos con fe suficiente pueden activar. Dios no ha dejado de sanar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero muchas personas no reciben su milagro porque no han entendido la clave espiritual que separa a quienes son sanados de aquellos que continúan en su enfermedad. Hoy, en este video, te revelaré esta verdad transformadora. Veremos juntos cómo Dios ha operado sanidades a lo largo de la historia y qué es lo que necesitas hacer para recibir tu milagro. Porque sí, Dios quiere sanarte. Él no te ha abandonado, pero hay algo que necesitas descubrir primero. Tal vez te han enseñado que la sanidad es un misterio que depende enteramente de la voluntad de Dios y que no hay nada que puedas hacer. Pero la Biblia dice otra cosa. En este video te mostraré paso a paso el camino bíblico para recibir tu milagro de sanidad. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar tu vida para siempre. Ahora, antes de comenzar con esta revelación, quiero que participes activamente en este mensaje. Escribe en los comentarios esta frase: recibo mi milagro en el nombre de Jesús, y declara con fe lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Dale me gusta a este video ahora mismo, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas necesitadas. Personas que, al igual que tú, esperan un milagro y pueden recibir su sanidad hoy mismo. Además, quiero que te suscribas si aún no lo has hecho. Este canal es una comunidad de fe, un lugar donde el Espíritu Santo habla y obra. Si te unes a nosotros, no estarás solo en este camino. Y escucha esto, hay una enseñanza en este video casi al final que podría ser la llave que estás buscando para desatar tu sanidad. Así que no te vayas, no te distraigas, porque Dios tiene una palabra específica para ti hoy. Prepárate porque vamos a comenzar. La fe que sana, el toque de la mujer con flujo de sangre. En la multitud había una mujer desesperada. 12 años de sufrimiento, 12 años buscando respuestas, 12 años intentando todo lo humanamente posible, y nada funcionaba. Había gastado todo su dinero en médicos, pero en lugar de mejorar, su condición empeoró. Pero un día ella escuchó hablar de Jesús. En ese instante, algo dentro de ella se encendió. No era solo esperanza, era certeza, una convicción profunda que le decía: si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. No era una posibilidad, era una certeza. Y fue entonces cuando su milagro sucedió. La mujer se abrió paso entre la multitud, empujando con todas sus fuerzas, con una determinación inquebrantable, y en el momento en que tocó el borde del manto de Jesús, la enfermedad desapareció. Jesús se detuvo. Sintió que poder había salido de él. Se volvió y la buscó. ¿Quién me ha tocado?, preguntó. Los discípulos no entendían. Señor, la gente te aprieta por todos lados, le dijeron. Pero este toque no era como los demás. Este toque era diferente. Esta mujer no solo tocó el manto físico, tocó el corazón de Dios con su fe. Jesús la miró y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34. ¿Qué podemos aprender de esta historia?
Muchos rodeaban a Jesús ese día, pero solo una persona recibió su milagro. ¿Por qué? Porque no se trata solo de estar cerca de Jesús, se trata de creer en Él con todo el corazón. Esta mujer rompió las barreras de su propia desesperación y decidió que nada la detendría. No permitió que el miedo la paralizara, no dejó que la multitud la intimidara, no se conformó con su sufrimiento, ella tomó acción y Jesús respondió a su fe. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has orado por sanidad, pero en lo profundo de tu corazón sigues dudando? ¿Realmente crees que Dios quiere sanarte? La fe que sana no es solo una esperanza pasiva, es una fe activa. Es la fe que te mueve, que te hace dar pasos en dirección a tu milagro. Dios sigue siendo el mismo, su poder no ha cambiado. La pregunta no es si Dios puede sanarte, la pregunta es, ¿estás listo para tocar el manto de Jesús con fe genuina? Porque la fe que toca el corazón de Dios es la fe que recibe milagros. La autoridad de la palabra de Dios, el centurión y su siervo. Había un hombre en Cafarnaúm que no era judío, no iba a la sinagoga, ni tenía un trasfondo religioso fuerte. Era un centurión romano, un soldado con autoridad, acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Pero este hombre tenía un problema. Su siervo estaba enfermo, paralítico y sufría terriblemente. Sin embargo, él sabía algo que muchos no comprendían: el poder de la palabra de Jesús. El centurión no pidió a Jesús que fuera a su casa, no lo necesitaba, simplemente le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Jesús se asombró, se volvió a la multitud y dijo: en verdad les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Y en ese instante el siervo fue sanado, sin que Jesús lo tocara, sin que estuviera presente, solo por el poder de su palabra. ¿Qué nos enseña esta historia? La sanidad no depende de lo que sientes, sino de lo que crees. El centurión no necesitó ver a Jesús tocar a su siervo para saber que su palabra era suficiente. ¿Y tú? ¿Confías en que la palabra de Dios tiene poder para sanar tu cuerpo, tu mente, tu corazón, incluso a distancia? Jesús no cambia. Lo que Él hizo en el pasado lo hace hoy. Su palabra sigue teniendo poder. En este momento, donde quiera que estés, su palabra puede obrar en tu vida. Pero necesitas creer, porque el milagro no sucede cuando ves la sanidad. El milagro sucede cuando crees que ya ha sido dado. Hoy Dios te dice lo mismo que le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Mateo 8:13. Tómalo. Esta palabra es para ti. El poder de la obediencia. Naamán y el río Jordán. Naamán era un hombre poderoso, general del ejército de Siria, respetado y admirado. Pero tenía un problema: Naamán era leproso. La lepra era una enfermedad incurable en aquel tiempo. Un mal que iba consumiendo el cuerpo lentamente, una sentencia de aislamiento y sufrimiento. Sin embargo, Dios tenía un plan para él. Una simple esclava israelita en su casa le habló de un profeta en Israel que podía ayudarlo: Eliseo. Naamán viajó con su escolta, con oro y riquezas para recibir su sanidad. Pero Dios tenía otra lección para él. Cuando llegó a la casa de Eliseo, el profeta ni siquiera salió a recibirlo, solo envió un mensaje: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne será restaurada. Reyes 5:10. Naamán se indignó. ¿Cómo era posible que el profeta no lo recibiera en persona? ¿Cómo era posible que no hiciera una gran oración, que no impusiera sus manos y, peor aún, lavarse en un río sucio como el Jordán? Naamán casi se marcha sin recibir su milagro, pero sus siervos le dijeron: si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho?
¿Por qué no hacerlo si solo te ha pedido que te laves y seas limpio? Segundo Reyes 5:13. Naamán decidió obedecer. Se sumergió una vez y nada. 2 veces y nada. 3 veces y su piel seguía igual. 4, 5, 6 veces. Seguía enfermo. Pero al salir del agua la 7ª vez, su piel se volvió limpia, como la de un niño. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios obra a través de la obediencia. Naamán casi perdió su milagro porque esperaba que Dios hiciera las cosas a su manera. ¿Cuántas veces hemos orado por sanidad, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos pide? La sanidad de Naamán no vino en el primer intento, vino en el 7º. A veces, Dios te pedirá que hagas algo que no entiendes. Tal vez es perdonar a alguien, cambiar un hábito o confiar en Él cuando todo parece perdido. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer, aunque no tenga sentido para ti? Porque la obediencia abre las puertas de los milagros. Si Naamán no hubiera obedecido, jamás habría recibido su sanidad. Hoy, Dios te llama a confiar en Él, a seguir su voz, aun cuando no entiendas el proceso. Porque al final de la obediencia te espera el milagro. No te detengas en el 6º intento. Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida. La fe persistente. El ciego Bartimeo vivía en la oscuridad. Literalmente, era ciego. Dependía de la compasión de otros para sobrevivir. Pasaba sus días sentado junto al camino, mendigando. Pero un día escuchó algo diferente. Jesús de Nazaret estaba pasando. En ese instante, algo en su corazón despertó. No lo podía ver, pero sí lo podía sentir. Y comenzó a gritar con todas sus fuerzas: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. La gente a su alrededor se molestó. Cállate, no molestes al maestro. Pero Bartimeo no se detuvo. Gritó aún más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús se detuvo. Lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo no dudó ni un segundo. Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Marcos 10:52. En ese mismo instante sus ojos se abrieron. Bartimeo recuperó la vista y siguió a Jesús en el camino. ¿Qué nos enseña esta historia? Bartimeo pudo haberse quedado callado, pudo haber aceptado su destino, pudo haber escuchado a la multitud y desistido de su milagro, pero no lo hizo. Él gritó hasta que Jesús lo escuchó. No permitió que la voz de la duda, la crítica o el miedo lo callaran, porque la sanidad no siempre llega al primer clamor. A veces tienes que persistir. Jesús no sanó a Bartimeo solo porque estaba ciego. Jesús lo sanó porque su fe no se rindió. Y aquí está la pregunta para ti. ¿Cuántas veces has clamado y luego has desistido? ¿Cuántas veces has pedido tu milagro, pero dejaste de creer porque no viste resultados inmediatos? Bartimeo no permitió que nada lo detuviera. Y por eso Jesús lo escuchó. Hoy Dios te está diciendo que sigas clamando, que no te rindas, que si tu milagro aún no ha llegado, no es porque Dios no te escuche, es porque Él quiere ver hasta dónde llega tu fe. Grita más fuerte, clama con todo tu corazón, porque cuando Jesús se detiene por ti, tu vida cambia para siempre. ¿Estás dispuesto a persistir hasta recibir tu sanidad? La sanidad que nace del perdón. El paralítico de Betesda. Junto a un estanque en Jerusalén yacía un hombre paralítico. 38 años de sufrimiento. 38 años esperando un milagro. El estanque de Betesda era conocido por su poder sanador. Se decía que en ciertos momentos un ángel descendía y agitaba el agua, y el primero en entrar era sanado. Pero este hombre nunca lograba llegar a tiempo.
No tenía a nadie que lo ayudara. Siempre alguien más llegaba antes que él. Y así, año tras año, su esperanza se desvanecía. Hasta que un día Jesús apareció. Lo miró y le hizo una pregunta sorprendente. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. El hombre no respondió con un sí. En lugar de eso se quejó. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Jesús no le habló del estanque. Jesús no le dijo que esperara un ángel. Jesús simplemente le ordenó: levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. En ese instante, el hombre fue sanado. Después de 38 años de sufrimiento, todo cambió en un momento. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces, nuestra mayor parálisis no está en el cuerpo, sino en el corazón. Este hombre estaba atrapado en su mentalidad de víctima. Creía que su sanidad dependía de otros. Creía que su milagro solo podía venir de una forma específica. Pero Jesús vino a romper sus limitaciones. Dios no necesita un estanque para sanarte. No necesitas esperar a que alguien te ayude. Tu sanidad no depende de las circunstancias, sino de la palabra de Dios. Y hay algo más. Más tarde, Jesús encontró a este hombre en el templo y le dijo: mira, ya has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Jesús vinculó su sanidad con su vida espiritual. No siempre la enfermedad es causada por el pecado, pero en este caso había una conexión. Este hombre necesitaba no solo ser sanado físicamente, sino también espiritualmente. Aquí está la pregunta para ti. ¿Hay algo en tu vida que necesitas soltar? ¿Hay heridas del pasado, resentimientos, falta de perdón o pecado que están impidiendo que recibas tu milagro? A veces Dios quiere sanarnos, pero nosotros seguimos aferrados a cosas que nos atan. Jesús no solo vino a sanar cuerpos, vino a sanar corazones, vino a restaurar lo que está roto. Hoy Él te está diciendo lo mismo que le dijo a ese hombre: levántate, deja atrás tu pasado, recibe tu sanidad, pero camina en obediencia. Si hay algo que te ha mantenido atado, hoy es el día para entregárselo a Dios, porque cuando Jesús habla, todo cambia. ¿Estás listo para levantarte y caminar en tu milagro? La sanidad del alma. Jesús y el hombre de la mano seca. Era sábado. Jesús entró en la sinagoga y allí estaba un hombre con la mano seca. Los fariseos lo observaban de cerca. Querían ver si Jesús se atrevería a sanar en día de reposo para acusarlo. Pero Jesús no se dejó intimidar. Llamó al hombre y le dijo: levántate y ponte en medio. Marcos 3:3. El hombre obedeció. Jesús miró a los fariseos y les preguntó: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ellos guardaron silencio. Y la Biblia dice que Jesús se indignó. Le dolió la dureza de sus corazones. Entonces miró al hombre y le dijo: extiende tu mano. Marcos 3:5. Y cuando el hombre obedeció y extendió su mano, fue sanado al instante. Su mano volvió a la normalidad. Y los fariseos, en lugar de alegrarse, se enojaron y comenzaron a conspirar contra Jesús. ¿Qué nos enseña esta historia? Este hombre no solo tenía una mano seca, su vida estaba limitada. En una sociedad donde el trabajo manual era esencial, su condición le impedía vivir plenamente. Pero más allá de su sanidad física, Dios quería restaurar su identidad. Este milagro no fue solo sobre recuperar una mano, fue sobre recuperar su propósito. Y aquí es donde debes preguntarte: ¿hay algo en tu vida que se ha secado? Tal vez no es una mano, pero ¿se ha secado tu fe? ¿Se ha secado tu esperanza? ¿Se ha secado tu alegría? ¿Se ha secado tu relación con Dios? Jesús te está llamando hoy. Levántate,
extiende lo que está seco, porque Dios no solo quiere sanar tu cuerpo, Él quiere restaurar todo lo que ha sido apagado en tu vida. Si sientes que algo en ti se ha debilitado o perdido su fuerza, si has permitido que el miedo, la duda o el dolor sequen tu espíritu, hoy es el día de extender tu mano y recibir la restauración de Dios, porque cuando obedeces su voz, su poder fluye. Extiende lo que está seco y recibe vida. ¿Estás listo para recuperar lo que se había perdido? La sanidad como testimonio. Los 10 leprosos y el agradecido Jesús iba camino a Jerusalén cuando a lo lejos vio a 10 hombres que estaban marginados de la sociedad. Eran leprosos. En aquellos tiempos, la lepra era una sentencia de aislamiento y dolor. Los leprosos no podían acercarse a nadie. Tenían que vivir fuera de la ciudad y gritar, «impuro, impuro», cuando alguien pasaba cerca. Pero cuando estos 10 hombres vieron a Jesús, no gritaron impuro, gritaron por misericordia. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lucas 17:13. Jesús los miró y no les impuso manos, no los tocó, no les dijo, sean sanos. En lugar de eso, les dio una instrucción, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Lucas 17:14. En ese momento todavía estaban enfermos, pero en el camino algo increíble sucedió. Mientras iban obedeciendo la voz de Jesús, la lepra desapareció. Todos fueron sanados, sin embargo solo uno de ellos regresó para agradecer. Solo uno se postró a los pies de Jesús y lo alabó, y era un samaritano. Jesús miró a su alrededor y preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Luego le dijo a este hombre, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué nos enseña esta historia? No basta con recibir la sanidad. Dios no solo quiere sanar tu cuerpo, Él quiere salvar tu alma. 10 hombres fueron sanados físicamente, pero solo uno recibió algo más. Solo uno entendió que su milagro no era el fin, sino el comienzo. Y aquí está la pregunta para ti. ¿Qué haces después de recibir un milagro? Muchos claman cuando necesitan ayuda, pero cuando Dios responde, se olvidan de Él. Jesús no busca solo sanar tu cuerpo. Él quiere una relación contigo. Este leproso no solo recibió sanidad, recibió salvación. Porque cuando agradeces, cuando reconoces el poder de Dios en tu vida, tu bendición se multiplica. Hoy Dios quiere hacer algo en ti, pero ¿volverás para agradecer? ¿O serás como los 9 que siguieron su camino sin mirar atrás? No te quedes solo con el milagro. Recibe el mayor regalo de todos, una relación con Jesús. Estás listo para vivir más allá de la sanidad. La sanidad que vence el temor. Jesús camina sobre el agua y sana el miedo de Pedro. Era de noche. Los discípulos estaban en una barca, cruzando el mar de Galilea. El viento era fuerte, las olas golpeaban con furia. De repente, en medio de la oscuridad, vieron algo que los aterrorizó. Una figura caminaba sobre el agua. «¡Es un fantasma!», gritaron. Pero entonces escucharon una voz familiar. «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». Mateo 14:27. Era Jesús. Pedro, con su espíritu impetuoso, gritó, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dio una sola palabra, «Ven». Pedro salió de la barca y por un instante hizo lo imposible. Caminó sobre las aguas, pero entonces miró el viento, vio las olas. El miedo entró en su corazón y en ese momento comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó desesperado. Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. En cuanto subieron a la barca, el viento cesó y todos los discípulos cayeron de rodillas adorando a Jesús. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces, la enfermedad más peligrosa no es la del cuerpo,
sino la del alma. Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando el miedo invadió su mente, comenzó a hundirse. Así como Pedro, muchos empiezan bien su camino de fe. Creen en su milagro, confían en Dios, pero luego miran las circunstancias, ven los síntomas, ven los problemas, ven las olas, y el miedo los hace caer. ¿Cuántas veces has empezado a creer y luego la duda te ha hecho hundirte? Jesús te está llamando hoy. Ven. Él no solo quiere sanarte físicamente, sino también espiritualmente, porque la ansiedad, el miedo y la incredulidad también enferman. Hoy, Jesús te extiende la mano como lo hizo con Pedro. Si te has hundido, Él te levantará. Pero tienes que decidir, ¿seguirás mirando las olas o fijarás tu mirada en Jesús? Porque cuando confías en Él, nada te podrá hundir. ¿Estás listo para caminar en fe sin miedo? La sanidad que vence el temor. Jesús camina sobre el agua y sana el miedo de Pedro. Era de noche. Los discípulos estaban en una barca cruzando el mar de Galilea. El viento era fuerte, las olas golpeaban con furia. De repente, en medio de la oscuridad, vieron algo que los aterrorizó. Una figura caminaba sobre el agua. «¡Es un fantasma!», gritaron. Pero entonces escucharon una voz familiar. «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». Mateo 14:27. Era Jesús. Pedro, con su espíritu impetuoso, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dio una sola palabra: «Ven». Pedro salió de la barca y por un instante hizo lo imposible. Caminó sobre las aguas, pero entonces miró el viento, vio las olas, el miedo entró en su corazón y en ese momento comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó desesperado. Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. En cuanto subieron a la barca, el viento cesó y todos los discípulos cayeron de rodillas, adorando a Jesús. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces, la enfermedad más peligrosa no es la del cuerpo, sino la del alma. Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando el miedo invadió su mente, comenzó a hundirse. Así como Pedro, muchos empiezan bien su camino de fe, creen en su milagro, confían en Dios, pero luego miran las circunstancias, ven los síntomas, ven los problemas, ven las olas y el miedo los hace caer. ¿Cuántas veces has empezado a creer y luego la duda te ha hecho hundirte? Jesús te está llamando hoy. Ven. Él no solo quiere sanarte físicamente, sino también espiritualmente, porque la ansiedad, el miedo y la incredulidad también enferman. Hoy Jesús te extiende la mano como lo hizo con Pedro. Si te has hundido, Él te levantará. Pero tienes que decidir, ¿seguirás mirando las olas o fijarás tu mirada en Jesús? Porque cuando confías en Él, nada te podrá hundir. ¿Estás listo para caminar en fe sin miedo? La sanidad a través de la alabanza. Pablo y Silas en la prisión. Era medianoche. Pablo y Silas estaban encerrados en una celda oscura, golpeados, humillados, con sus pies atados en el cepo. Todo parecía perdido, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar. Alababan a Dios en la oscuridad. Sus voces llenaron la prisión. Y entonces algo sobrenatural ocurrió. Un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe, las cadenas se rompieron. La alabanza desató un milagro. El carcelero, temblando, se postró ante ellos y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en esa misma noche él y toda su familia fueron bautizados. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces la sanidad viene de una forma inesperada. Pablo y Silas no estaban enfermos físicamente, pero estaban en una situación desesperante y en lugar de enfocarse en su dolor, alzaron su voz en adoración.
¿Cuál es tu reacción en medio del sufrimiento? Cuando todo parece oscuro, ¿te quejas o alabas? ¿Te lamentas o confías? ¿Te rindes o sigues creyendo? Porque la alabanza es un arma poderosa. Cuando decides adorar a Dios en medio de la prueba, algo sucede en lo invisible. Las cadenas se rompen, las puertas se abren, la atmósfera cambia, la sanidad no siempre es inmediata. Pero cuando decides adorar a Dios en el proceso, tu corazón se fortalece. Hoy, tal vez no entiendas lo que estás atravesando. Tal vez sientas que sigues encerrado en una prisión de problemas. Pero te desafío a hacer lo mismo que Pablo y Silas. Adora, canta, declara el poder de Dios sobre tu vida. Porque cuando tu alabanza sube, el milagro desciende. Estás listo para adorar a Dios en medio de tu prueba. La sanidad que viene con la fe inquebrantable. La mujer sirofenicia y su hija Jesús estaba en la región de Tiro y Sidón. De repente, una mujer sirofenicia, una extranjera, vino corriendo hacia él. Su clamor era desesperado. «Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo atormentada por un demonio». Mateo 15:22. Pero Jesús no respondió nada. Los discípulos se molestaron y le pidieron que la despidiera. Entonces Jesús le dijo algo que parecía una negativa. «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel». Pero la mujer no se rindió. Se postró ante él y clamó: «Señor, ayúdame». Jesús le respondió con una frase dura: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Pero la mujer no se ofendió, no discutió. Con fe inquebrantable, respondió: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Mateo 15:27. Jesús se maravilló de su fe y le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 15:28. En ese mismo instante, su hija fue sanada. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces, la respuesta de Dios no llega en el primer intento, pero esta mujer nos muestra lo que es una fe inquebrantable. Ella no se rindió cuando Jesús guardó silencio. No se ofendió cuando Jesús pareció rechazarla. No se dio por vencida cuando todo parecía estar en su contra. Ella creyó, y su fe abrió la puerta del milagro. Aquí está la pregunta para ti. ¿Tienes una fe que persiste o una fe que se rinde ante la primera prueba? Porque hay momentos en los que Dios parece guardar silencio, parece que nada está sucediendo, pero lo que Él está esperando es ver hasta dónde llega tu fe. ¿Sigues creyendo aunque no veas respuesta inmediata? ¿Sigues clamando aunque en todo parezca en tu contra? Porque la fe que no se rinde es la fe que recibe milagros. Hoy, Dios está viendo tu perseverancia. Y cuando sigues confiando contra toda esperanza, Él se mueve a tu favor. ¿Estás listo para creer hasta el final? La sanidad que transforma el propósito, el cojo de la puerta hermosa. Cada día, un hombre cojo desde nacimiento era llevado a la puerta del templo llamada Hermosa. No podía caminar, dependía de otros para todo. Su vida se resumía a pedir limosna, pero un día algo diferente sucedió. Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. El hombre les extendió la mano esperando recibir dinero, pero Pedro no tenía plata ni oro. Lo que tenía era algo mucho más grande. Con una autoridad celestial le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Y tomándolo de la mano, lo levantó. Y en ese instante, sus pies y tobillos fueron fortalecidos. El hombre que nunca había caminado comenzó a saltar y a correr. Entró al templo alabando a Dios. La gente quedó atónita. Todos lo conocían como el mendigo de la puerta hermosa, pero ahora lo veían transformado.
Y ese milagro abrió la puerta para que Pedro predicara el Evangelio. ¿Qué nos enseña esta historia? Este hombre esperaba recibir dinero, pero Dios le tenía preparado algo mucho mayor. A veces oramos por algo pequeño, cuando Dios quiere hacer algo extraordinario. Quizás pides un alivio, pero Dios quiere darte libertad. Quizás esperas sobrevivir, pero Dios quiere que vivas en plenitud. Quizás pides solo lo necesario, pero Dios quiere sorprenderte con abundancia. Porque la sanidad de Dios no solo restaura el cuerpo, restaura el propósito. Este hombre pasó de pedir limosna a caminar en su destino. De ser un mendigo a ser un testigo del poder de Dios. Aquí está la pregunta para ti. ¿Estás esperando demasiado poco de Dios? Él no quiere solo aliviar tu sufrimiento. Él quiere levantarte, darte nuevas fuerzas, cambiar tu historia para siempre. Así como Pedro tomó a este hombre de la mano, hoy Dios te extiende la suya. Él te está diciendo, levántate y anda. No te conformes con migajas cuando Dios tiene un banquete para ti. ¿Estás listo para recibir algo más grande de lo que imaginaste? La sanidad del rechazo. Jesús toca al leproso. Un hombre cubierto de lepra se acercó a Jesús. Los leprosos no podían tocar a nadie. Eran considerados impuros, eran excluidos de la sociedad. Pero este hombre no dejó que el rechazo lo detuviera. Se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mateo 8:2. Jesús pudo haber dicho una palabra desde lejos, pero en cambio hizo algo impensable, lo tocó. Quiero, sé limpio. Mateo 8:3. Y en ese instante su piel quedó restaurada, su enfermedad desapareció. Pero más que eso, su dignidad fue restaurada, porque en un solo momento Jesús sanó su cuerpo y su corazón. ¿Qué nos enseña esta historia? La lepra no solo destruía el cuerpo, destruía la identidad. Este hombre no solo sufría el dolor físico, sino el rechazo. ¿Cuántas veces te has sentido indigno? ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente? ¿Cuántas veces te has sentido apartado, como si no merecieras el amor de Dios? Aquí está la verdad. Jesús no rechaza a los que vienen a Él. Él toca lo que otros rechazan. Tal vez el mundo te ha señalado, tal vez te han dicho que no tienes valor, pero Jesús te dice lo contrario. Él quiere, Él puede y Él lo hará. Porque en sus manos hay sanidad para cada herida, para cada rechazo, para cada cicatriz del pasado. Hoy, Jesús te toca con amor. Hoy, Él restaura lo que ha sido quebrado. Hoy, Él te dice, eres mío, eres amado, eres limpio. ¿Estás listo para recibir la sanidad completa de Jesús? La sanidad que nace de la gratitud. La resurrección de Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Esperaban que Jesús viniera de inmediato, pero Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y en ese tiempo Lázaro murió. Cuando Jesús llegó a Betania, Marta corrió a su encuentro y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le respondió con una verdad poderosa, tu hermano resucitará. Juan 11:23. María también vino llorando, y Jesús se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Fueron al sepulcro. Jesús ordenó que removieran la piedra. Marta protestó, Señor, ya huele mal, lleva 4 días muerto. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Y entonces Jesús hizo algo sorprendente. Antes de ordenar la resurrección de Lázaro, dio gracias. Padre, gracias te doy porque me has oído. Juan 11:41. Luego con voz fuerte declaró, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, con sus vendas aún puestas. Jesús
Dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces parece que Dios llega tarde. Marta y María esperaban que Jesús viniera a sanar a Lázaro, pero Jesús tenía un plan más grande. Ellas querían sanidad. Dios tenía preparada resurrección. Jesús no solo sana lo enfermo, Él revive lo que ya ha muerto. Quizás sientes que tu esperanza está muerta, que tu fe se ha debilitado, que ya es demasiado tarde, pero Dios especializa en milagros imposibles. Lo que para ti parece perdido, para Dios sigue teniendo propósito. Y aquí está la clave. Antes de ver el milagro, Jesús dio gracias. Agradeció antes de que Lázaro resucitara. Agradeció antes de ver la respuesta. Eso significa que la gratitud es una llave de poder. Cuando agradeces a Dios, aún antes de ver la respuesta, tu fe se activa. Hoy, en lugar de quejarte por lo que parece perdido, da gracias, porque lo que está muerto en tu vida, Jesús lo puede resucitar. ¿Estás listo para agradecer a Dios antes de recibir tu milagro? La sanidad que restaura la identidad. El hijo pródigo y su regreso al Padre. Un joven pidió su herencia antes de tiempo. Quería vivir según sus propios términos. Dejó la casa de su padre, se fue a una tierra lejana y derrochó todo en placeres pasajeros. Cuando se quedó sin nada, vino una gran hambruna. No tenía dónde ir. Terminó cuidando cerdos. Un judío alimentando animales impuros. Era la mayor humillación. Estaba tan desesperado que deseaba comer lo que los cerdos comían. Pero entonces algo despertó en su corazón. Recordó quién era. Dijo para sí mismo, los siervos en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí muero de hambre. Decidió regresar. En su mente había perdido el derecho de ser hijo. Planeó decirle a su padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Corrió hacia él, lo abrazó, y antes de que pudiera terminar su discurso, lo restauró. Le puso el mejor vestido, le dio un anillo, le colocó sandalias en los pies, y dijo, este mi hijo estaba muerto, y ha revivido, estaba perdido, y ha sido hallado. Lucas 15:24. Hicieron una gran fiesta. El hijo pródigo había vuelto a casa. ¿Qué nos enseña esta historia? La enfermedad no siempre es física. Muchas veces lo que está herido es nuestra identidad. Este joven no solo perdió su fortuna, perdió su dignidad. Se vio a sí mismo como un esclavo, no como un hijo. Pero su padre nunca dejó de verlo como su hijo. Aquí está la pregunta para ti. ¿Cuántas veces has sentido que no eres digno de volver a Dios? ¿Cuántas veces has pensado que fallaste demasiado para recibir su amor? El enemigo quiere que creas que eres un esclavo, pero Dios te ve como su hijo. Él no está esperando para juzgarte, Él está esperando para restaurarte. No importa lo lejos que te hayas ido, no importa qué tan bajo hayas caído. Si decides volver, el Padre te recibirá con los brazos abiertos. Él te devolverá tu identidad, te vestirá de gracia, le pondrá anillo de autoridad, te restaurará completamente, porque no eres esclavo, eres hijo. ¿Estás listo para regresar a los brazos del Padre y recibir tu restauración, la sanidad que rompe la culpa? Pedro y su restauración después de negar a Jesús. Pedro era el discípulo más apasionado. Fue el primero en declarar que Jesús era el Hijo de Dios. Prometió que nunca lo abandonaría. Aunque todos te dejen, yo jamás te negaré. Mateo 26:33. Pero esa misma noche, todo cambió. Jesús fue arrestado. Pedro lo siguió de lejos. Y cuando lo confrontaron, negó conocer a Jesús 3 veces. En la tercera vez el gallo cantó, y en ese momento los ojos de Jesús y Pedro se encontraron.
Pedro salió y lloró amargamente. Había fallado, había traicionado a su maestro, la culpa lo consumía. Pero la historia no terminó allí. Después de la resurrección, Jesús volvió a encontrarse con Pedro. A la orilla del mar, Jesús le hizo una pregunta: «Pedro, ¿me amas?». Pedro respondió: «Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Jesús le preguntó 3 veces. Por cada negación, una restauración. Y en ese momento Pedro entendió. Jesús no lo había rechazado. Jesús lo restauró y Pedro fue transformado. El hombre que antes negó a Jesús se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. ¿Qué nos enseña esta historia? Muchas personas viven con culpa, errores del pasado, promesas incumplidas, decisiones equivocadas. El enemigo usa la culpa para destruirte, para hacerte creer que Dios no puede usarte, que fallaste demasiado, que no eres digno de su amor. Pero escucha esto: Jesús no vino a condenarte, vino a restaurarte. Pedro falló, pero no fue desechado. Dios lo levantó y le dio un propósito aún mayor. Y lo mismo quiere hacer contigo. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto te hayas alejado, si hoy decides regresar, Jesús te restaurará. Él te está preguntando lo mismo que a Pedro: ¿me amas? Si tu respuesta es sí, Él te dice lo mismo. Entonces, sigue adelante. Tengo un propósito para ti. Hoy, suelta la culpa. Hoy, recibe la sanidad de Jesús. ¿Estás listo para dejar atrás tu pasado y caminar en tu propósito? La sanidad de la incredulidad, Tomás y la prueba de la resurrección. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos. Ellos lo vieron con sus propios ojos, pero Tomás no estaba allí. Cuando le contaron que Jesús estaba vivo, él no les creyó. Dijo con firmeza: «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Tomás necesitaba pruebas. 8 días después, Jesús volvió a aparecerse. Esta vez, Tomás estaba presente. Jesús se acercó a él y le dijo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás cayó de rodillas y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le respondió: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. ¿Qué nos enseña esta historia? Muchas veces luchamos con la duda. Queremos creer en los milagros, pero nos cuesta. Oramos por sanidad, pero en el fondo dudamos si Dios lo hará. Escuchamos testimonios de otros, pero pensamos: ¿será verdad? ¿Me pasará a mí? Pero escucha esto: Jesús no rechazó a Tomás por dudar. Jesús se acercó a él y le dio lo que necesitaba. Porque Dios no se ofende con nuestras luchas internas. Él quiere revelarse a nosotros. Pero hay algo más. Jesús dijo: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Eso significa que la fe no depende de lo que vemos. La fe cree antes de ver. Aquí está la pregunta para ti. ¿Necesitas pruebas para creer o estás dispuesto a confiar en Dios sin ver? La sanidad no siempre llega de inmediato. El milagro a veces tarda en manifestarse. Pero si esperas ver para creer, nunca experimentarás el poder de Dios en su plenitud. Hoy Dios te llama a creer sin dudar, a confiar en su palabra, aunque no veas nada todavía. Porque los mayores milagros suceden en la vida de quienes creen antes de ver. ¿Estás listo para caminar en fe y dejar atrás la incredulidad? La plenitud de la bendición, la sanidad definitiva que solo viene a través de Cristo. Existen muchas formas de sanidad: la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma, la sanidad de las emociones.
Pero hay una sanidad mayor que todas las demás. Una sanidad que no solo restaura tu vida terrenal, sino que te da la vida eterna. Porque, ¿de qué sirve recibir un milagro físico si sigues separado de Dios? ¿De qué sirve ser sanado en esta vida si no tienes la certeza de la salvación? Jesús no vino solo a sanar enfermedades. Él vino a salvarnos del pecado y a darnos vida eterna. Y esa es la mayor bendición que puedes recibir. La Biblia dice en Romanos 10, 9, 10, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, y en tu corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Jesús murió por ti, y si crees en Él, tendrás vida eterna. No importa quién hayas sido, no importa lo que hayas hecho, hoy puedes recibir la mayor bendición de todas. Si deseas esto, si quieres entregar tu vida a Cristo, cierra tus ojos ahora mismo y repite esta oración. Confieso a Jesucristo como mi único Salvador. Creo que Jesús murió y resucitó al tercer día y que hoy está vivo para siempre. Me arrepiento de mis pecados y recibo ahora la salvación por medio de Jesús. Declaro que soy una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, hoy tu vida ha sido transformada. Ahora perteneces a Dios. Eres una nueva criatura y esta es la mayor sanidad que existe. Si recibiste esta palabra, comenta "Soy de Cristo" aquí abajo y comparte este video para que más personas reciban esta bendición, porque Dios tiene un propósito para ti y esto es solo el comienzo. Di amén.